Señor les bendiga, estamos acá en el programa Formando Familias para Cristo. Mi nombre es Marvin Torres y América de Torres, es un gusto para nosotros estar en este programa. Esperemos sea de mucha bendición para ustedes como es para nosotros. claro, quisiéramos iniciar todo con una pequeña oración. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en este poco tiempo que vamos a estar compartiendo con ustedes. Bendito y amado Padre de la Gloria, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, te suplicamos tu misericordia, tu gran amor, papito lindo, que tú te derrames poderoso sobre las familias, que nos ayudes a ser mejores familias cada día, Padre Santo, para poder enseñar a otros, para poder levantar a otros, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy estamos con un tema precioso, un tema que es la armonía familiar. Se habla de armonía mucho en música, ¿verdad? Tú que estás ahí en todo lo de... y armonía es un concepto bonito porque nosotros al solo oírlo nos damos cuenta de que todo fluye como tiene que fluir, que todo va donde tiene que estar, que los tiempos, ¿verdad? En música son los tiempos, esa es la armonía, que los tiempos vayan acordes y todo vaya en orden. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, quisiera que nos acompañaran a Primera de Pedro 3:8. Y nosotros vamos a leer la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Y entre paréntesis dice, tengan todos armonía. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Primera de Pedro 3:8. Entonces mire qué bonito porque dice que sean todos de un mismo sentir. Y eso quiere decir que tengamos armonía, quiere decir que seamos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer un texto que en la mayoría de Biblias nosotros lo tomamos acá de la Biblia de las Américas porque tienen títulos los cantos los cantos de ascenso gradual se llaman estos salmos. Entonces este es un salmo y digamos que el título del salmo es Excelencia del amor fraternal. Entonces mire qué casualidad con este texto, si tú me... Mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Salmo 133. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que podría resumirse todo este tema en este verso, ¿verdad? Porque dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, aquí empieza a explicar qué es habitar juntos en armonía, o empieza a hacer comparaciones, ¿verdad? Es como el óleo precioso sobre la cabeza. Quiere decir que parte de la armonía es que la cabeza es quien recibe la bendición. Y en sí la casa también recibe esa bendición. Sí, porque el aceite baja, ¿verdad? Dice acá, dice baja a las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Amén, sí. Entonces, hermanos, cuando se habla de la barba, aquí dice la barba de Aarón, ¿verdad? Porque se está hablando de un sacerdocio. Se está hablando de que el esposo es el sacerdote, la cabeza de la casa, pero que la mujer es el complemento de ese sacerdocio. Y la barba representa la madurez. ¿Por qué? Porque se supone, ¿verdad, hermanos? Que mientras más grandes somos más maduros, que ya dejamos las cosas de niños, de jóvenes, las cosas que no convienen, sino que ahí vamos a ver un poquito más adelante qué significa ser maduro, ¿verdad, hermanos? Tener madurez. Pero acá nos está hablando que cuando nosotros habitamos en armonía, entonces desciende la bendición de nosotros sobre la cabeza.
y esa misma bendición pasa sobre, por decirlo de otra forma, desciende sobre el esposo, que posteriormente baja hacia la esposa y hasta el último de los niños. O sea, el aceite cae cuando hay armonía, ¿verdad, hermanos? Entonces también dice que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición. Entonces, esto es precioso porque quiere decir entonces que si nosotros vivimos en armonía, el Señor va a mandar la bendición a nuestra casa. Amén. No solamente va a mandar el aceite, que es la unción, sino que también va a mandar toda la bendición y la vida para siempre. Entonces, mire, lo importante que realmente es estar en armonía. Entonces, ¿qué es armonía? Vamos a estudiar un poco a poco qué es armonía. Armonía o armonia, dice, proviene del latín armonia, que deriva del griego upovia, que significa acuerdo y concordancia. Entonces, bien precioso esto, porque ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es cuando dos partes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando llegan a un punto donde ambos han cedido. Cuando están en un mismo sentir. Y están en un mismo sentir, claro que sí. Entonces, es un acuerdo y es una concordancia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos hablan de una concordancia bíblica, es porque ahí está todo resumido lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que buscamos, nosotros vamos a una concordancia y ahí nos dice hacia dónde irnos. Entonces, realmente la concordancia es como tener, digamos que lo básico, lo esencial, tenerlo junto y poderlo administrar bien, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a todos los niveles, a todo lo que venga después. Amén. Entonces, dice también que viene del verbo hermoso, no es que haya hablado mal, dice hermoso, que significa ajustarse o conectarse. Esto es bien precioso porque cuando usted ajusta su cinturón, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Está llegando al punto donde encajan pues su cinturón con su cintura, que valga la redundancia, pues entonces usted está ajustando, está llegando al punto donde queda exacto una parte con la otra. Eso es ajustar. Entonces, vivir en armonía quiere decir que tenemos que llegar al punto, y es que esto requiere a veces pláticas, a veces algunas otras cosas, pero requiere mucha comunicación, el realmente estar nosotros pensando en buscar ese ajuste. Entonces, el ajustarse requiere entonces a veces ceder y a veces exigir. Entonces el cincho cede, cuando uno está ajustando el cincho, cede una parte que ya no va a ir pegada al cuerpo y otra exige que quede cabal. Entonces, realmente el ajustarse significa eso, ¿verdad, hermanos? Tanto reclamar una parte como ceder en otra. Entonces, eso lo logra la comunicación. Y el otro es conectarse. Pues conectarse quiere decir que ser de una misma corriente, estar bajo el mismo flujo, ¿verdad, hermanos? Acá hay pues encontramos dos definiciones, estas en varios diccionarios, no sé si tú quieres. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las dos diferentes cosas de un conjunto, relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Hay que estar de acuerdo en ciertas, cuando lo amerita, sí. Cuando lo amerita la situación. Entonces, veo, realmente nos envuelve todo la relación de paz y concordancia y entendimiento entre las partes que sean, ¿verdad, hermanos? Porque si estamos hablando de matrimonios es entre el hombre y la mujer.
pero aquí ya tienen que entrar los hijos, ¿verdad? Ya es otro asunto. Entonces, miren, hermanos, realmente cualquiera diría, entonces es bien fácil, porque entonces yo solo tengo que ceder, solo tengo que apretar cuando sea necesario, tengo que tener comunicación, etcétera, etcétera, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer están hechos de diferente forma. Hasta para una llamada de atención para los hijos tenemos que estar de acuerdo. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque que la mamá dice una cosa y el papá no está de acuerdo. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo para exigir, ¿verdad? Para corregir. Y es parte del ajustarse, ¿verdad? Pero realmente la forma en la que está, en la que actúa el hombre y actúa la mujer, hacen ciertas diferencias, y esas diferencias son psicológicas. Y son diferencias psicológicas entre los sexos. ¿Por qué? Porque si bien el Señor nos hizo iguales, nos hizo diferentes, nos hizo complementos. La mujer es el complemento del hombre. El hombre no puede ser todo, sino que el hombre es una parte y la mujer es otra parte. Entonces, por eso es que somos diferentes, pero tenemos que encontrar esa parte donde podemos ambos habitar en armonía, estar en esa concordancia, en ese acuerdo precioso, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas de las diferencias psicológicas, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, dice. Los hombres tienden a pensar lógicamente, casi fríamente, con el intelecto. La mujer tiende a pensar con su corazón, es decir, la fluida por sus emociones. Y sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, sí, pues ni que hablar mucho. El hombre es frío, el hombre dice las cosas son así, esto está pasando, esto aquí, esto allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que eso es necesario, es bien necesario. Pero mire, la otra parte también es muy necesaria, porque la mujer piensa con el corazón. Somos más almáticas. Sí, miren, hermanos, voy a poner un ejemplo, quizás hasta me debería dar vergüenza esto, porque yo fui el que no actué bien en esta oportunidad, pero yo le decía a mi hija que no usara su celular acá, que no se le diera su celular, que no vieran que tiene celular, pero ella insistía en tenerlo en el cincho, en el pantalón. Y entonces un día viene y me dice, mira, me robaron mi celular. Y yo, ¿y dónde lo cargabas? En el cincho, es que aquí lo cargo siempre. Entonces yo me enojé y la iba a castigar. Entonces yo fuertemente le hablé, yo te dije 1 y 1000 veces que no. Y yo tenía la razón, eso ni que hablarlo. Yo tenía la razón, sabía por qué se lo estaba diciendo, pero yo estaba tratando de una forma fría. De una forma lógica, así como somos los hombres. Pero mi esposa, ¿qué fue lo que hizo? Ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo. Mi esposa me tranquilizó, me dijo, no, pobrecita, mira, encima de que le robaron, tú estás actuando muy fuerte con ella. No, tranquilízate. Ya tú. Me acordé. Y ella, pobrecita, mira, sí qué susto el que pasó, sí que fue feo el que le han quitado su celular y que le han gritado y etcétera, a punta de pistola le quitaron su celular. Entonces ahí, hermanos, yo reaccioné y dije, tiene razón. Claro, yo estaba actuando como actuaban conmigo, porque a mí me decían, si te pegan, encima que te pegaron, yo te voy a volver a pegar. Entonces, pero mire qué interesante eso, porque ella vio el sentimiento, vio el lado, vio la humanidad, digamos, el amor. Yo vi las cosas como son. Entonces, es esa manera de ejemplo, pero realmente los hombres somos muy así. Y es la mujer la que, mire, hermano, es el hombre que castiga, y la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Proverbios nos dice que la mujer es la que enseña y el hombre es el que pone límites, ¿verdad? Si estudiamos bien ese punto. Pero cuando el hombre pone límites, viene la mujer y le dice a uno, mira, te excediste, fue mucho, podemos poquito a poco aquí solventar esto, suavizar el castigo, etcétera, etcétera. Ahí entra el corazón, ahí entra la parte de la mujer.
Entonces, realmente es un complemento porque a veces nos pasamos y a veces ella se pasa. Dice, el hombre se ocupa más de sus actividades fuera del hogar y el mundo externo. La mujer se concentra más en sus propios sentimientos y es menos objetiva en su punto de vista. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, ahorita lo acabamos de ver en la pandemia. El hombre se ocupa de que, bueno, entonces ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir al supermercado tempranito, al mercado, qué sé yo, fue una situación y todo lo que está pasando, y cuántos muertos hay, y cuántos hay en el hospital, y averiguar exactamente todo lo que está sucediendo afuera. La esposa se fijaba, no, si vas a salir, tu mascarilla. ¿Verdad que sí? Si vas a entrar, tu alcohol. Sí. Si vienes de trabajar, pues, a bañarte de alcohol, no sé cómo es el asunto ahí. Pero dése cuenta entonces que el hombre ve todas las generalidades, ve todo lo de afuera, y la mujer se dedica a los detallitos. Entonces, a la hora de la hora, por estar viendo lo de afuera, perdemos los detalles de la casa. Perdemos la visión. Sí, realmente lo que estamos cuidando, hermanos. Entonces sí es necesario que la mujer sea así y que el hombre sea así. Pero vamos con el siguiente punto, dice, los hombres tienden a tomar en cuenta principios y a generalizar sus conocimientos. Las mujeres consideran malos detalles o particularidades. Entonces, bueno, este es un punto bien difícil de tratar porque lo que le digo, el hombre generaliza todo demasiado, lo quiere ver como uno solo. La esposa no, la mujer no. La mujer ve detalles y cositas que el hombre, para el hombre son. Entonces, por eso es que en las empresas, por ejemplo, la parte de relaciones humanas, de personal, ¿cómo se llama? De recursos humanos. Recursos humanos. Eso, por lo regular, son mujeres. Porque eso realmente son problemas y dificultades de los humanos, de los trabajadores. Y entonces la mujer se ocupa de detalles. La mujer puede comprender bien, por ejemplo, que un hijo esté enfermo. El hombre, perdón que lo diga, pero no tiene esa visión completa. Y es que se ve. Cuando un niño se enferma y no hay que mandarlo a estudiar. Entonces ahí es donde el papá... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, verdad? Que sí hay que mandarlo porque pierde clases, se atrasa. Ahí es donde entramos nosotros así como más sentimentales. Entonces, fíjate que un detalle bien bonito. Cuando estamos nosotros en el trabajo, tal vez tenemos un hijo, dejamos un hijo enfermo, pero nosotros los hombres nos dedicamos a nuestro trabajo. Quizá cuando estamos almorzando o algo nos acordamos, ¿cómo estará aquel? ¿Cómo estará mi nene? ¿Cómo estará mi nena? Y de repente llamamos para preguntar. La esposa no, la mujer no. Y eso lo vio con secretarias ejecutivas, con compañeras, etcétera. Ellas están en medio ahí de no sé, una cotización o lo que sea. Están en medio de eso y están marcando el número, y están así, sí, le toca la medicina a la nena. Y ya es hora de que le den medicina, ya es hora de la comida, ya es hora de esto. Están pendientes, ellas tienen ese asunto de estar pendientes de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas. En cambio, nosotros los hombres no. Nosotros los hombres, si yo ya lo llevé al doctor, ya le compré las medicinas, ya solo que lo cuiden y ahí está. Y para nosotros ahí murió el asunto, pero las mujeres no. Las mujeres hasta que los ven sanos y salvos y... Estamos en el trabajo, pero tenemos una parte que se queda en la casa. Así ¿verdad? es. Entonces, mire, todas esas cuestiones son realmente hacen que sea un complemento. Entonces, si bien es un problema, estas tres cosas de las que hemos hablado son un problema. ¿Por qué?
porque aparentemente no hay un solo pensamiento, no hay una sola forma de pensar y cuesta el ponerse de acuerdo. Pero lejos realmente de ser un problema es una bendición, porque lo que se le escapa a uno no se le escapa al otro. Entonces vamos al punto, vamos, porque no nos queremos detener tanto en los problemas estos, ¿verdad? Pero sí decimos que el hombre necesita tener éxito, pero la mujer necesita seguridad. Entonces es por eso que por ejemplo, un símbolo del éxito es un carro. Pues eso lo plantean a nivel mundial, tal vez en varias situaciones. Pero por ejemplo, gente en Estados Unidos, lo primero que pregunta es ¿qué carro manejas? ¿Y por qué preguntan qué carro manejo? Porque depende de la marca, del año y del tipo de carro, así es. Se ve mucho. El éxito. ¿Cómo los latinos pueden tener un carro grande? Me pasó. Sí, llama mucho la atención cuando una persona latina tiene un carro grande, es porque tiene éxito. Que tiene éxito. Entonces es como el vehículo viene a ser como un sinónimo de éxito en algunas esferas. Entonces el hombre se preocupa por tener un buen carro, la mujer no. La mujer prefiere la casa. La casa. La mujer prefiere lavadora y secadora. Todas sus comodidades le digo para... Entonces la mujer quiere seguridad, el hombre quiere éxito. Entonces, lógicamente, todo esto se da, hermanos, porque al final debería todo de complementarse y de ser algo de bendición. Pero lamentablemente dentro del mundo esto se separa cada vez más y más y se vuelven problemas. Ahora, lo que queremos hablar, y creo que es el punto central de toda esta situación, es ¿qué nos ayuda a tener armonía en el matrimonio? ¿Qué es lo que nos ayuda a tenerlo? Si no la tenemos, si estamos fallando en algo, si algo nos falta, si en algo debemos de trabajar, entonces a eso es lo que vamos. ¿Qué es lo que nos ayuda? Y el primer punto es... Dice cultivar el respeto mutuo. Según de Timoteo 2:6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces, mire, porque yo sé que ahorita dijeron, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el cultivar el respeto mutuo? Dice, el labrador, o sea, el labrador trabaja la tierra, él es el que hace todo, entonces él tiene derecho a los primeros frutos. Entonces, cuando usted cultiva respeto, cuando usted cultiva lo que tiene que cultivar o lo que está cultivando, entonces usted recibe los primeros frutos. Entonces, si usted cultiva respeto, usted va a tener un respeto. Eso va a ser mutuo. Porque fíjese que en segunda de Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces aquí nos está hablando de un respeto mutuo entre todos, entre los hermanos, a Dios y a las autoridades, pues. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues, lo querramos o no, el hombre es una autoridad en la casa. Entonces, si el hombre trata, si el hombre cultiva respeto, entonces va a obtener respeto. Y esto se va a hacer una realidad. Mire, acá el concepto de respetar es considerar al otro como persona importante. Entonces, perdón, pero a una persona importante, al presidente usted lo callaría, al presidente usted le diría, Shibaka, cállese. ¿Verdad que no? O sea, hay cuestiones donde debemos respetar. ¿Por qué? Porque consideramos a la otra persona importante. Entonces, en los hogares se da mucho, yo mejor, yo no quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está faltando ese considerar a la otra persona más importante.
¿verdad, hermanos? Entonces, otro punto bien importante a tratar es la madurez emocional. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria a Dios. Entonces, mire qué bonito esto porque dice que han crucificado la carne. Quiere decir que ha crucificado todos los deseos. Usted sabe que cuando la Biblia habla de carne está hablando del cuerpo y el alma juntos, ¿verdad? Es una unión del cuerpo y el alma. Entonces es los deseos del cuerpo más los deseos del alma, eso es la carne, ¿verdad? De eso está hablando. Y él dice que tenemos que tener los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para sojuzgar los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros no somos espirituales, somos almáticos, somos emocionales. Entonces, no tenemos una madurez emocional, sino que queremos nosotros realmente cumplir con nuestras pasiones, cumplir con nuestras delicias, con las cosas que nos corresponden. Y ahí estamos nosotros realmente actuando inmaduramente, hablando emocional, en lo emocional. Entonces, una de las cosas que nos ayuda tanto al hombre como a la mujer es tener una madurez emocional, ser maduros en ese sentido, ¿verdad? Cuando no tenemos madurez, cuando tenemos falta de madurez, más o menos, ¿cuáles son los síntomas? Que dice falta de madurez, siendo exigentes en cuanto a satisfacer sus propios deseos. Entonces, aquí es lo que estábamos hablando en el verso anterior en Gálatas 5:22, ¿verdad? De satisfacer mis necesidades, ¿verdad? Dice, dar rienda suelta. Dar rienda suelta a los sentimientos. Amén. Entonces, miren, hermanos, si el primer punto se da más en los hombres, ¿verdad? Que yo, porque yo lo digo, porque así tiene que ser, y porque yo soy así, porque yo lo dije, porque yo traigo el gasto, y porque yo, etcétera, etcétera, no sé cuántas, ¿verdad? Quiere satisfacer sus deseos. Este punto es muy dado en las hermanas, en las mujeres, en los sentimientos. ¿Por qué? Porque acordémonos que una de las diferencias es que el hombre es frío y la mujer es sentimental. Sin manifestaciones de aprecio con los sentimientos de los demás. Entonces ese es otro punto de falta de madurez, ¿verdad? Dice culpar siempre a los demás y no aceptar la responsabilidad de sus acciones. La dependencia excesiva de otras personas. Entonces, mire, o sea, si lo resumimos, el que le hace falta madurez o quiere satisfacer sus deseos, o es muy sentimental y todo lo toma con sentimiento, todo, ¿verdad? No manifiesta aprecio hacia los demás y culpa a los otros menos a él, ¿verdad? No se hace cargo de sus acciones y depende de otra persona. Entonces, esa es falta de madurez. Ahora hablemos de madurez. Hacer frente a la vida con realismo. Gloria a Dios. Entonces, de parte de la madurez, dice acá tomar decisiones y responsabilizarse por sus consecuencias. Entonces, yo tomé una mala decisión, me viene me cae la estantería encima, entonces yo tengo que levantar la estantería y levantar cada botecito y ponerlo en su lugar. O sea, si yo me equivoqué, yo tengo que ser responsable de lo que pasó con esa equivocación. Hacer frente a la vida con realismo. Vivir la realidad la realidad, ¿verdad? Ya no podemos vivir como vivíamos cuando no había pandemia, por ejemplo. Tenemos que vivir nuestra realidad, que mucho desempleo, muchas veces escasez en las casas. Ya no podemos seguir viviendo igual. Pero imagínense que yo diga, bueno, yo quiero ir a cenar ahorita a las 10 de la noche y quiero, yo no sé qué, si está cerrado todo, ¿qué vamos a ir a cenar?
¿verdad? Por poner un ejemplo ahí muy simple, porque hay cosas que no se pueden, no se deberían, ni siquiera se deberían de intentar, pero nosotros lo queremos y lo exigimos Entonces, cuando nosotros somos realistas y vamos, lo que está pasando, entonces no podemos después del culto ir a cenar, ya no se puede. Compremos comida cuando vengamos al culto y cuando lleguemos de regreso tenemos. Mejor, eso es afrontar porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice tomar decisiones y responsabilizarse por sus consecuencias. ¿Verdad, hermanos? Lo que tú decías. Ajá. Entonces, el que es maduro puede cooperar en equipos de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es solo mi opinión la que cuenta, ni solo lo que yo digo, ni solo como yo hago las cosas, sino que hay diferentes opiniones. Incluso la Biblia lo dice tan sencillo, dice que en la multitud de consejos está el éxito de todas las cosas. Está el éxito de todas las cosas. Entonces no somos nosotros los sabelotodos y los que todo lo arreglan y todo lo hacen y nadie más que yo, sino que cooperamos para que las cosas sean así. Entonces, la casa es un equipo. Yo no puedo hacer las funciones que hace mi esposa, ni ella las que hago yo. Ni los hijos, ni... A veces, pues, me dejan cocinando. o alguno de los niños, bueno, ya no, cuidando a otros. Ya no tenemos niños pequeños. Pero sí, en su momento, pues... La grande que cuida a los otros dos, un par de horas, vamos a ir a hacer tal cosita y regresamos rapidito. Tomaba ciertas responsabilidades, pero bajo un acuerdo, ¿verdad? Dice, acepta que en la vida hay contratiempos y frustraciones. Entonces, hermanos, cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas se nos ponen color de hormiga, ahí es donde se mira si somos maduros o no. Porque contratiempos, frustraciones, siempre va a haber gente que le queda mal a uno, si son negocios, ay Dios. Si usted es comerciante, usted sabrá que hay 1000 cotizaciones, pero de las 1000 cotizaciones, unas 10 o 15 tal vez se hacen realidad. Es mucho trabajo convenciendo a la gente, haciendo esto, haciendo lo otro, y al final de cuentas, no. Entonces, si nos frustra cada vez que no sale un trabajo, o cada vez que no sale una venta, cada vez que no sale un negocio, nos envolvemos en nuestra amargura, ¿verdad? Se preocupa por el bienestar de los demás. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ni qué hablar de eso, hermanos. La palabra del Señor dice que nos debemos amar como amamos a los demás, ¿verdad, hermano? Entonces, recapitulando y así rapidito, mire, la falta de madurez es ser exigente y en cuanto a satisfacer sus propias necesidades, dar rienda suelta a los sentimientos, sin manifestación de aprecio por los sentimientos de los demás, que me importa que se enoje, ¿verdad? Culpar siempre a los demás y no aceptar la responsabilidad de sus acciones y la dependencia excesiva de otras personas. Esa es la inmadurez. Y los síntomas de la madurez, ¿verdad? Dice, hacer frente a la vida con realismo, tomar decisiones y responsabilizarse por sus consecuencias, cooperar en equipos de trabajo, aceptar que en la vida hay contratiempos y frustraciones y se preocupa por el bienestar de los demás. Eso es bien bonito, preocuparse por el bienestar de los demás, ¿verdad? Gloria a Dios. En estos tiempos más todavía. Claro que sí. ¿Verdad? Yo sé que miren, hermanos, cada cosa, lamentablemente, el abuso lleva a que las cosas no se crean, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las banderas blancas deberían de significar, no tengo comida, la situación está, no tengo trabajo, no tengo comida, tengo que comer hoy. No puede ser que si salimos del supermercado cargados de, por ejemplo aquí donde nosotros vivimos, afuera del supermercado están las banderas blancas. Entonces creo que preocuparse por los demás es, bueno, voy a comprar las cosas que están en oferta. No sé, qué frijoles, arroz, ya hechos, pues bueno, llevas lo tuyo, pero también das a los demás. Eso es preocuparse por los demás.
y agradar al Señor también, ¿verdad? Gloria a Dios, es una parte hermosa. Yo creo que esto debería estar activo en todos en este tiempo. Si bien la gente dice es que banderas blancas, es que el mismo de la bandera blanca de ayer es el mismo de hoy, va a ser el mismo de mañana y después lo veo yo vendiendo en el mercado lo que, ¿verdad? Eso sucede. Pero no nos podemos quedar con que todo el mundo es malo. Nosotros tenemos que salir y buscar quién tiene necesidad. Yo le aseguro que a la vuelta de su casa, le aseguro que en la esquina de su casa, yo le aseguro que el camino a su trabajo hay alguien con necesidad. Fíjate que esto es bien bonito. Así como decís tú que, y con lo que estamos hablando, ¿verdad? Que uno de mujer es más almático. Pero el Señor le pone a uno en el corazón. Es que a mí me pone fuerte en el corazón el Señor alguna persona que está clamando. Alguna persona que está clamando porque no tiene que comer o necesita algo. No sé, no sé. Pero yo siento cuando las personas están necesitadas y el Señor me las pone enfrente. Y doy testimonio de eso porque pasó un caso, ¿no? Que la persona estaba clamando y no tenía que comer y vine yo y le di. Pero eso solo Dios lo puede hacer, ¿va? Porque la persona estaba clamando y vine yo y le di. Yo no sabía, yo la vi ahí. Pero ella estaba clamando y se le rodaron sus lágrimas, ¿va? El Señor que todo lo pone en su camino, ¿va? Todo lo hace perfecto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, si hacemos una pequeñita recapitulación de lo que llevamos, las cosas que nos ayudan a tener esa exquisitez, ¿verdad? Porque en el Salmo dice que agradable y en algunas versiones dice que exquisito es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, estamos que las cosas que nos ayudan es, en primer lugar, a cultivar el respeto. En segundo lugar, a tener madurez emocional, ¿verdad? Y pues luego de la madurez viene una adecuada comunicación. Comunicar es compartir experiencias, ideas que fortalecen al compañerismo, pero es importante cuidar la manera en que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Entonces sí hay un lenguaje del cuerpo, hay un lenguaje en cuanto a levantar la voz y hablar quedito. Todo eso tiene sus significados y esos significados los capta el alma, los capta el alma. Cuando uno habla, por ejemplo, burlándose, ¿verdad? Cuando uno habla sarcásticamente, eso hiere el corazón. Cuando uno habla reclamando, puede decir exactamente la misma cosa, pero si uno lo habla tranquilo y lo habla reclamando, tienen sentidos diferentes. Entonces no es solamente compartir las experiencias y las ideas y todo, sino que es la forma en la que se dicen las cosas. Entonces por eso tiene que haber una adecuada comunicación, no es solo que haya una comunicación, porque hay gente que se comunica a gritos. En el tráfico se puede ver, la gente se comunica a gritos, pero no llegan a ningún acuerdo, no llegan a ningún lado con eso, sino que al contrario, esto empeora las situaciones. Pero aquí dice que todo eso fortalece el compañerismo, el hablarnos bien, la forma de expresarnos. Dice, también acá dice, evitando interrumpir al que habla, críticas y discusiones sin sentido. Dice, yo estoy hablando, sí, pero pero es que oíme, pero es que, entonces estamos interrumpiendo. Entonces, miren hermanos, la comunicación es tratar de dar tus ideas y recibir las mías. Es un ir y venir. Pero si yo quiero exponer todo lo que tengo, yo solamente quiero satisfacer mi ego o mi alma. No quiero llegar a un acuerdo, solo quiero expresar y que se haga lo que yo quiero. Acordémonos que es una falta de madurez esa. Pero ¿qué pasa cuando uno las expresa para que las cosas cambien? A veces comunicarse es difícil después de una desaveniencia, después de un problema surgido por ahí, es lo más difícil.
pero ahí es cuando tenemos que hacer más un esfuerzo. Hace muchos años había un personaje que molestaba a a mi hija más pequeña, pero feo, con malas palabras, soeces, y etcétera. Y resulta que este señor pues tenía unas lágrimas por ahí, usted sabe lo que significa eso. Era un tipo de mucho cuidado que la gente le tenía temor en la colonia donde vivíamos. Y mi esposa me decía, decile algo, anda, háblale, anda, forzándome casi que. Pero resulta que un día lo vi y dije, hoy es el día, ahí está, hoy es el día. Pero no me fui en ese momentito, sino que me fui, hermanos, a la casa. Entré a la casa, me fui a meter a mi cuarto, cerré las puertas tras de mí, me arrodillé y me puse a hablarle, a pedirle al Señor que me ayudara. Entonces cuando yo fui a hablar con él, yo llegué tranquilo, llegué en paz. Lo saludé, me senté en el suelo donde él estaba sentado, le pregunté si tenía hijos y entonces él empezó así como, ¿qué pasó? Sí, tengo un hijo, ¿y qué pasaría si molestan a tu hijo? Y que por ahí le entré, hermanos, no fui yo, realmente fue el Señor. Pero lo que me admiró a mí es que yo llegué al punto de decirle, mira, si mi hija te molesta, si hay alguna razón, trátalo conmigo, yo la pongo en su lugar, pero no quiero que esté sucediendo lo que está sucediendo. Porque así como vos vas a defender a tu hijo, yo también y no quiero eso, pues. Entonces, hermanos, fue un asunto tan... Yo después me sentí con una victoria grande. ¿Por qué? Porque yo no salí ni apuñalado, ni herido, ni insultado, ni amenazado, nada. Fue una conversación tan bonita y él se quedó quieto y miren, hermanos, no volvió a molestar. Y no es porque me tuviera miedo a mí, sino que hermanos, él estaba acostumbrado a que todo el mundo lo agrediera y le gritara y le reclamara, pero y sus armas eran poderosas ahí. Pero ¿qué pasó cuando yo le di la vuelta y le hablé por otro lado? Cuando el Espíritu me llevó a eso, él no tenía armas. Entonces la palabra de Dios dice que la palabra suave aplaca la ira. Aplaca la ira. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en la que nosotros debemos platicar, ¿verdad? Comunicarnos. Y miren, hermanos, dice Santiago 1:19, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. Mire qué precioso esto, pronto para oír. ¿Tienes algo que decir? Pronto para oír, ¿verdad? Pronto para oír. ¿Y tienes algo que decir? Tardo para hablar. Tardo para la ira. Tardo para la ira. Tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si volvemos a mi ejemplo, yo tenía ganas, hermano, de agarrar del buche, decimos acá, de agarrar del cuello y sacudirlo y decirle que esta es una mi hija. Tenía unas ganas, hermano. Pero no, yo fui delante del Señor y el Señor me permitió y obró la justicia de Dios. Eso fue lo más precioso, hermano. Yo a veces no termino de convencerme de eso. Yo fui el que hice eso porque realmente fue el Señor el que me llevó a eso, pero lo pongo ahora como ejemplo, porque cualquier situación pongámosla delante del Señor. Está bien, hubo una pelea, una discusión, hubo, quizá nos dijimos cosas ofensivas y quizá nos hicimos daño, porque es que una cosa sí es cierta, ella me conoce a mí y sabe dónde me duele a mí, sabe qué decirme y yo con ella. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad, hermanos? Hay que tener cuidado y tratar de refrenarnos. Por eso dice, tenemos que ser tardos para hablar y prontos para escuchar, ¿verdad, hermanos? Otro punto precioso, hermano, es el acuerdo en las finanzas. Entonces todo esto nos va a llevar
a que nuestra casa esté en armonía, a que nuestra casa esté ajustada a las necesidades de la propia casa. Nos va a llevar a que todo fluya de una forma bonita y que la bendición de Dios llegue a nosotros. Recuérdese del Salmo. Entonces nos habla Lucas 14:28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Entonces, hermanos, si construimos una torre, pero si lo que construimos es el presupuesto familiar, ¿verdad? Si lo que vamos a construir va a ser nuestro futuro, nuestro retiro, yo no sé. Entonces tenemos que sentarnos y calcular el precio. Hay un punto bien discutible, ¿verdad, hermanos? Porque muchos se quejan de que a la mujer le gusta gastar y gastar y gastar y gastar. Y lo discutible no es eso, sino que lo discutible es que a la mujer y al hombre. Eso es lo discutible, porque realmente nos encanta gastar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros los varones o las hermanas nos aumentan el 10% del sueldo? ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Nos aumentan el 10% del sueldo. ¿Cuánto nos dura esa felicidad? Cuando recibimos el cheque y nos damos cuenta, porque ya la otra quincena ya pasó a ser parte del paisaje y estamos exactamente igual. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos acostumbrados a que todo lo que tenemos nos lo gastamos y no a planificar. Y acá dice que debemos planificar. Acá dice que debemos calcular para no quedarnos a medias. Entonces queremos hacer la Torre Eiffel y no tenemos ni siquiera para la Torre Reformador. Entonces ese es un punto. Porque todo el mundo achaca, sí, lo que pasa es que las mujeres gastan demasiado. Sí, los hombres también. El asunto es que tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un mutuo acuerdo. La mayoría de veces, cuando se está en crisis, uno quiere seguir como si no tuviera crisis, ¿verdad? Saliendo a almorzar los domingos después del culto, por decirle algo, yo necio con eso, no sé si me quieres, si quiere invitar o más invitar, no sé qué pasa, pero o no sé, ir algunas costumbres, ir a cenar los viernes, no sé, alguna costumbre. Pero hay crisis, entonces el dejar de ir a cenar los viernes, por ejemplo, nos equivale a 800 quetzales más al mes. Estoy solo poniendo una cifra, hermano. Entonces evitémoslo porque estamos en crisis. Entonces, como estamos en crisis, no hagamos las cosas que están de más. Cuando tengamos, sí. Entonces, si ahorramos los 800 de los viernesitos y los 800 o 1000 de los domingos, ir a comer, entonces ya llevamos 1800. Entonces, esos 1800 nos van a ayudar a calmar la crisis en la que estamos. Entonces vamos a salir de la crisis más rápido y vamos a regresar otra vez a volver a salir los viernes y a ir a almorzar después del culto los domingos, ¿verdad? No va a haber problema, pero el problema es cuando nosotros queremos vivir como que si no hubiera crisis. Ese es un gran mal. Entonces, tiene que haber un acuerdo ahí, ¿verdad? Dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todo lo que lo vean comiencen a burlarse de él. Entonces, hermanos, esa es una razón, porque ¿qué pasa si usted no paga la tele? ¿Qué pasa si no paga la tele? Se la quitan. Y qué vergüenza, ¿verdad? Y deje la vergüenza que todo el mundo, ay, sí, mírenlos tan... Y les quitaron la tele. Les viene la burla, viene el escarnio para nosotros. Y eso es la tele, ¿va? ¿La tele qué, hermanos? ¿La tele qué? Dice unidad en la fe, Josué 24:15. Y si nos parece bien servir al Señor
escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor o a Jehová. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, este es el último punto que vamos a tratar y vamos a recapitular. Mire, hermano, esto no es la escuela, ¿verdad? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque es todo lo que nos va a ayudar a tener una armonía en nuestro matrimonio. Entonces hablamos primeramente, hermanos, hablamos de cultivar el respeto mutuo. Luego hablamos de la madurez, tiene que haber madurez, ¿verdad? Luego hablamos de una adecuada comunicación. Después hablamos y ahorita vamos a hablar de la unidad en la fe. Entonces, precioso este verso, hermanos, porque y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quienes van a servir. ¿Por qué? Porque la gente le está sirviendo, acá lo dice, a los dioses del otro lado del río, a los que servían vuestros padres, o a los amorreos donde vives hoy. Entonces estamos sirviendo a los dioses extranjeros o a los dioses locales. Entonces, esto es bien profundo, esto es un tema completo, hermanos. Pero ¿a quién estamos sirviendo? ¿A las riquezas de este mundo o a la tecnología que nos viene importada, verdad? ¿O a las redes sociales que nos viene importada? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Pero dice, pero yo y mi casa. Entonces, precioso porque Josué dice yo, o sea, él va a servir primero. Y como consecuencia de que él sirve, mi casa completa va a servir a Jehová. Entonces, hermanos, hay una unidad ahí. ¿Cuándo? Cuando la cabeza hace lo que tiene que hacer. Hermano, usted se está haciendo el harikiri, se llamaba cuando se mataban los japoneses ellos mismos, que se agarraban la espada y se mataban. No, hermano, lo que pasa es que, mire, pues, es cierto que el hombre es la cabeza de la casa, que es la autoridad en la casa, siempre y cuando el hombre esté bajo autoridad del Señor. Amén. Siempre y cuando el hombre tenga por cabeza a Cristo. Entonces, según el Salmo 133, la unción cae sobre el hombre. Entonces, lo que el hombre haga va a repercutir en su familia. Aún en sus generaciones. En sus generaciones, va a repercutir en sus generaciones. Hermanos, ¿por qué la gente dice, pero a esos cómo les va bien y por qué a estos les va mal? Porque estos van de mejora y estos no. Porque la palabra dice, yo visito la maldad de los padres sobre la segunda y la tercera generación de los que me aborrecen, pero bendigo hasta 1000 generaciones a los que me aman. Eso uno no sabe bajo qué generación está, entonces uno tiene que romper con esas cadenas y luchar. Entonces cuando la cabeza lucha, cuando la cabeza va al frente, cuando la cabeza hace lo que tiene que hacer, realmente lo que está sembrando es una armonía en la casa. Es una armonía en la casa. Porque la bendición, el aceite va a caer sobre la cabeza y va a llegar a la esposa. Va a llegar a la esposa. Y si llega al padre, a la esposa, eso es lo que van a ver los hijos y hasta ahí va a llegar la bendición. Entonces, hermanos, realmente tener una concordancia, tener ese fluir precioso en la familia es tan importante. Y por eso, hermanos, les rogamos que cualquiera que le haga falta alguna de estas cosas, hermanos, quizá madurez emocional, quizá falta de comunicación, falta de amor al prójimo. Quizá en lo económico anda el asunto, quizá en la fe no esté realmente donde tiene que estar. Entonces, hermanos, por eso es este tema, para que nos demos cuenta de qué es lo que nos hace falta. Y créame que tanto mi esposa como yo aquí, en este lugar, nos damos cuenta de algunas fallas que nosotros tenemos.
¿Por qué? Porque no somos perfectos, vamos hacia la perfección, porque el Señor nos manda a ser perfectos, ser perfectos como yo soy perfecto. Pero estamos en el camino, entonces si usted vio alguna de estas cosas, pidámosle al Señor que nos las quite, que nos ayude a actuar como queremos actuar. ¿Para qué? Para que nuestra familia tenga esa unidad preciosa, para que nuestra familia realmente pueda caminar conforme a lo que el Señor quiere, ¿verdad, hermanos? Entonces, si quieres orar tú. Gloria a Dios. Padre de la gloria, venimos, Señor, bendiciéndote, Padre de la gloria. Venimos pidiéndote, Señor, que a las personas que están del otro lado, Señor, así como nosotros mismos nos edificó este tema, que sea de mucha bendición para los que están viéndonos en este momento. Agradeciéndonos, Señor, el tiempo que nos diste, porque no sabemos, Padre de la gloria, si del otro lado hay personas necesitadas, Señor. Aquella persona, Señor bendito, que no tiene una buena comunicación con su esposo, con sus hijos. Nosotros te venimos pidiendo por cada hogar, Señor bendito, por cada hogar, Señor, para que tú hagas la obra, para que haya una comunicación, Señor bendito del cielo, para que seas tú, Señor, el que obres en cada varón representado en cada hogar, Señor, para que la bendición, como dice tu palabra, caiga sobre las barbas del varón y sea reflejado en los hogares, Señor bendito. Te damos gracias, Señor bendito. Bendecimos, Señor bendito, a aquellas personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, Señor bendito. Las venimos bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Gloria a Dios.